tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Es importante estos temas que hemos debatido tantas veces como la reforma de la Constitución, hacerlo desde un espacio de alternativas, espacio creado a partir de varias personas que han intentado traer una nueva mirada al derecho constitucional, al derecho político y al derecho público provincial y municipal. Un aire nuevo, un espacio donde todos podamos intervenir, donde todos podamos dar nuestra opinión, aunque sea divergente a la opinión tradicional, buscando además una alternativa positiva, nueva, también trayendo cosas como el derecho latinoamericano para aportar a esta tan ansiada y demorada reforma de la Constitución de Mendoza. Yo ya en su momento fui secretario del Consejo para la Reforma. Un decreto de Bordón estableció que 4 personas éramos encargados de difundir este tema de la reforma: el doctor Coronel Lanclares, el doctor Teruel, la doctora Ramela y yo. Recorrimos toda la provincia llevando la propuesta del gobierno en ese momento, que era el del licenciado Bordón. Gracias, Ana, actualmente se ha abierto un campo nuevo, un campo que no llamamos eurocéntrico, donde el centro está en Latinoamérica y no está en Europa. Normalmente hemos sido pensados más que pensamos, más que pensarnos a nosotros mismos. Nos han pensado, nos han dicho qué decir y qué hacer, y hemos actuado en base a instituciones que nos vienen de Europa. Pero no solamente nos vienen de Europa, sino que nos vienen de siglos atrás en Europa. Por eso hablamos de John Locke, por eso hablamos de Jean Bodin, de Rousseau, de Montesquieu, todos los constitucionalistas que ningún abogado debe dejar de conocer. ¿Qué decía Rousseau, Montesquieu, Locke, Hume? Todos estos son importantes. Pero yo creo que ha llegado el momento de empezar a pensar por nosotros mismos. Y para pensar por nosotros mismos debemos tener nuestras propias categorías del pensamiento. Lamentablemente, hasta ahora usamos las categorías europeas. Y esto nos impide pensar con claridad y nos impide resolver nuestros problemas desde nuestras propias necesidades. Entendemos que para resolver los problemas que hay en Latinoamérica, que son muy similares en toda Latinoamérica, pero hemos hecho un trabajo bastante importante en la Universidad de la UNLAR, de La Rioja, donde hemos estudiado todas y cada una de las constituciones de América, no solamente las constituciones latinoamericanas, sino también la Constitución de Estados Unidos y de Canadá, fueron vistas y examinadas a la luz de esta nueva posibilidad que nos da el derecho latinoamericano y una cantidad de reformas que se han sucedido desde 1980 en la década del 80 y la década del 90. Nuestra propia Constitución fue reformada en 1994. Y otras reformas que aparecieron a partir del 2008, 2009, donde se reformaron, donde ya hay una reseña o una acción mucho más latinoamericana. Bueno, como decía Sampay, Arturo Sampay, a quien nosotros seguimos en la Cátedra Constitucional en La Rioja y también acá cuando damos el tema de Derecho Público Provincial e igualmente Derecho Político al estudiar todos los aspectos históricos, incorporamos los aspectos históricos de Latinoamérica e incorporamos los aspectos históricos de nuestro país. No podemos explicar Argentina y sus problemas
desde Europa. De esa manera, en vez de pensarnos, somos pensados. Por eso vamos a hablar, como decía Sampay, el jurista debe tener la historia como referente, el proceso histórico como referencia de la acción constitucional. Y también debe tener en cuenta los aspectos sociológicos o dinámicos, como él los llamaba, y los aspectos, la constitución real y la constitución formal o jurídica. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Por eso vamos a ver un poquito qué sucede en Latinoamérica. No podemos entrar a una reforma constitucional sin saber qué nos ha pasado, qué nos pasa y qué es lo que tenemos que realmente solucionar. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, se dieron la formación de los estados latinoamericanos, luego de las guerras de la independencia apareció la necesidad de formar los estados latinoamericanos, hubo medio siglo de guerras civiles, había una total conformidad de separarse de la antigua España y pasar al tren del progreso, como llaman algunos filósofos. Hubo luchas sangrientas y en nuestro país no fue diferente esa situación. Se enfrentaron dos sectores que eran los sectores que miraban hacia el país y los que miraban hacia Europa. Los que miraban hacia Europa se denominan unitarios. Son los aspectos centralizados, librecambistas y una economía abierta a Europa. Ahora estamos viviendo esa situación. Una economía abierta al mundo significa una economía abierta a Europa, a Estados Unidos. Y los que protegían la economía, que eran los federales que buscaban defender y proyectar sus propias industrias y poder vender el producto de su trabajo justamente en la capital, en Buenos Aires. De eso hubo una lucha donde murió muchísima gente. Los últimos estentores de esta lucha fue luego de la batalla de Curupaytí, cuando habiendo sido derrotado Mitre, volvió con su ejército y empezó a perseguir a todos los denominados o mal denominados caudillos federales. El último que mató fue el Chacho Peñalosa. Entonces, el resultado luego de la batalla de Pavón fue el triunfo de los sectores unitarios, favoreció el centralismo, el libre cambio y la fragmentación y el disenso de los países latinoamericanos. Desde ese punto de vista, entendemos, no solamente yo, sino todos los autores latinoamericanos, una maestría sobre asuntos latinoamericanos donde se explica esto largamente de cómo hemos sido dominados y sometidos a potencias extranjeras, no solamente desde el punto de vista jurídico, y esto es lo que dice Sampay, que no podemos estudiar el derecho fuera de la educación, la economía y la cultura, porque educación y lo jurídico, lo económico y la cultura misma forma parte de lo que es lo político. Esto es, la política es un amplio margen de actividades donde se encuentran todas estas materias y temas que son importantes para poder entender lo que está ocurriendo. No podemos entender la reforma, y esto un poco respecto a lo que dijo el señor decano, una de las causas que no se ha podido reformar la Constitución, porque no le hemos explicado al pueblo por qué queremos reformar la Constitución. Siempre se dice que faltó publicidad. Eso me acuerdo yo desde que se intentó reformar con Bordón la Constitución. Pero más que eso, ¿qué le interesa al pueblo de esta reforma? Esto es lo que nos debe interesar. ¿Qué le interesa a la gente para poder reformar la Constitución? ¿O solamente vamos a reformar la Constitución para que algunos sectores se sientan más tranquilos y reformemos
cuestiones institucionales y no reformemos cuestiones materiales, que son las cuestiones que hacen a la esencia de las constituciones. Es entonces que somos parte de un modelo dependiente, quedamos condenados a ser proveedores de materias primas. La Argentina, como todas las naciones latinoamericanas, han tratado de salir de este círculo. Es un círculo con luces y sombras. Actualmente estamos volviendo a ser proveedores de materias primas. La pobreza y la indigencia de grandes sectores de la población. Por favor, estamos en uno de los continentes más grandes, más importantes de la Tierra. Esto es, Europa aparece al mundo en la medida que conquista tanto el África como Latinoamérica. ¿De dónde deja de ser un sector del mundo que no era central, sino que el centro, cuando se llega a la conquista de América, estaba en otros países, estaba en el Océano Índico, y a partir de la conquista de América, el centro del mundo empezó a ser el Océano Atlántico. El Océano Índico, y estaba todos los países árabes, estaba la India, estaba China, que eran los países centrales y no periféricos como era Europa en ese momento. De hecho, yo siempre cuento esta anécdota que en la Universidad de Berlín, en 1828, Alexander von Humboldt, que estuvo presente acá junto a su hermano, impusieron lo que nosotros conocemos como lo que es la historia. Estas categorías de lo que es la historia, antigua, media y medieval, antigua, media y moderna. Yo creí que esto era así. De hecho, me gusta mucho la historia y tengo en mi biblioteca muchos libros de historia universal, del universo encima. ¿Y de qué trata esa historia? Historia antigua trata de Grecia y de Roma. Ahí es donde aparece el derecho, cosa que no es así. Los grandes códigos de derecho aparecen ya con Hammurabi, en Babilonia y otros anteriores, donde también estaba el fin del legislador. ¿Qué buscaba ¿Qué buscaban los legisladores? ¿Qué buscaba Hammurabi en su reinado? Proteger al pobre, proteger al indigente, proteger al extranjero, a la viuda, a los que se encontraban desplazados de la sociedad. Ese era el objeto del derecho, que se encuentra en una piedra de diorita de muy difícil escritura, que como sabemos se encuentra en el Museo del Louvre. La han llevado ahí para cuidarla, por supuesto, no puede estar en Babilonia, que es su lugar de origen. La han llevado allí es una piedra de más de 1,80 m, casi 2 metros. Ahí están el código, uno de los códigos que conocemos sobre lo que es el derecho y donde nace el derecho en el mundo. Las burguesías latinoamericanas entonces no hicieron naciones, sino que hicieron ciudades. Esto también lo han dicho presidentes latinoamericanos como Mujica. Son ciudades que controlaron naciones. Nosotros hicimos grande Buenos Aires, pero no hicimos grande la Argentina. El sometimiento, brevemente, de Latinoamérica fue primero el imperio colonial español, luego el sometimiento al imperio inglés y la influencia cultural francesa. Eso está claramente establecido en quien haya leído el Pacto Roca-Russiman de 1933, donde se le dio aranceles libres a las mercaderías inglesas, se crea el Banco Central de la República a través de técnicos ingleses y la mayoría de los empleados eran ingleses.
y Inglaterra toma el monopolio de transporte en toda la Argentina. Estos temas son los materiales, estos temas son los que yo considero importantes cuando debemos estudiar una constitución. Luego, a partir del Tratado de Bretton Woods, en 1944, Estados Unidos impone la política de libre cambismo al mundo y crea el Banco Mundial, el FMI y el Organismo Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio. Hoy venía escuchando en la radio estos nuevos contratos que vamos a firmar, que va a firmar la Argentina, en los cuales se le debe mantener la ganancia a quien lo firme. Se le debe mantener la ganancia y deben ser firmados en otros países y deben ser legislados por leyes de otros países, no leyes argentinas. Estamos tan sometidos que no podemos hacer valer nuestra propia ley. Se crea el Banco Mundial, el FMI y esta Organización Mundial de Comercio, que son los organismos que crea la ONU a través de Estados Unidos para este sometimiento. ¿Qué debe responder una constitución? ¿Qué pregunta viene a responder la constitución? El constitucionalismo aparece asociado a algún mal, algo que hay que remediar en la sociedad o en la comunidad, como yo lo denomino. Porque no somos una sociedad anónima, sino que somos una comunidad en la que estamos todos, los pobres, los medianos y los ricos. Ya en la Constitución de Filadelfia, 1787, Madison, el famoso Madison, que es uno de los que escribe el Federalista, dijo que era un dique de contención. Anderson, Hyde y Madison eran los tres que escribieron el Federalista, y este libro anduvo dando vueltas en la reforma de 1853 entre los distintos constitucionalistas. Dice que la Constitución es un dique contra las irracionales apetencias de que algunos tomaran forma de ley. Es el famoso caso Marbury versus Madison, que estudiamos todos los que estudian derecho constitucional, la supremacía de la Constitución, el control de constitucionalidad. Ya ustedes lo conocen, durante Adams, la presidencia de Adams, estaba por terminar, faltaban 48 horas y se nombraron 42 jueces. Uno de ellos, que no llegó el mandamus, no se le envió el mandamus por cuestiones, estaban tan apurados los muchachos que estaban enviando las posibilidades, es decir, que se le diera la competencia sobre los actos, sobre la jurisdicción del juzgado, y no le llegó a Marbury. Por eso inició este famoso caso donde interviene el juez Marshall, que establece ahí es decir, el principio de supremacía de la Constitución. Entonces, una forma de analizar las constituciones latinoamericanas es preguntar qué mal vienen a remediar. ¿Cuál es el drama que vienen a resolver las constituciones latinoamericanas? Las constituciones nacen en un momento para resolver un problema. Ese es el origen del constitucionalismo. Y eso lo sabemos cuando luego de las revoluciones burguesas es necesario institucionalizar esa situación, fundamentalmente el derecho de propiedad, y para eso aparecen las constituciones burguesas y establecer cuáles son los derechos individuales de las personas. Sabemos que la Constitución de Estados Unidos no tenía la parte dogmática, sí tenía la parte orgánica, porque ese era el problema a resolver. Bolívar vio el constitucionalismo como un instrumento al servicio de la independencia.
Alberdi entendió que la Constitución era la herramienta clave para poner fin a la anarquía y al caudillismo en nuestra nación. Brevemente, porque no es ¿cuál es el objeto, cuál es el programa de la Constitución de 1853? Esto es algo que muy pocos estudian. Esto lo estudió con profundidad Arturo Enrique Sampay. Fue dictada por la burguesía liberal del siglo XIX, que eran propietarios intelectuales. Sus valores eran incrementar sus negocios e incorporarse al desarrollo europeo. Para ello necesitaba una constitución que instaurara orden, paz y tranquilidad por medio de la ley. Y también era necesario lo que se trató de impedir en la vuelta de Obligado, que la ley permitió que los recursos naturales, franquear nuestros recursos naturales a todas estas naciones europeas en los aspectos financieros, los ríos, el trabajo barato, etcétera. Permitir que se lleven nuestros recursos naturales. Así también como las exportaciones del campo, comprar ferrocarriles, máquinas y caminos. Ese era el objetivo que pone Alberdi al dictar la Constitución. Para lograr ese fin era necesario suprimir el protagonismo de los sectores populares, que de hecho no tienen ningún protagonismo en la Constitución del 53, a través de sus demandas sociales. Suprimir el impedimento de personas y capitales extranjeros a los productos naturales, a las manufacturas extranjeras. Para ello era necesario unificar la legislación civil, comercial, penal y minera. Por eso tenemos un sistema distinto al de Estados Unidos, donde cada estado hay un código penal, hay un código civil, es decir, se establece una amplitud de cada estado para actuar en cada situación. Aquí no, era necesario crear un mercado interno y es por eso que se establece en el 75, inciso 11, inciso 12 actual, la necesidad del Congreso dictar estos códigos. Se crea una situación de privilegio para los extranjeros. El otro día estaba mirando la Constitución de Colombia. No tienen libertad de tránsito sin una autorización previa a un extranjero. Acá sí, entran todos. La Constitución de Colombia por lo menos guarda esa dignidad de que se requiere que el extranjero tenga algunas cuestiones para poder transitar libremente en el territorio de Colombia. Los servicios públicos prestados por empresas extranjeras. Y en vez de convertirnos en una nación potente y adelantada como quería Alberdi, no sucedió nada de eso. La reforma de los 80 y los 90 en el constitucionalismo latinoamericano. El principal remedio fue la limitación del presidencialismo. Esto ocurrió también en la Argentina, limitar el poder del presidencialismo. Tanto la Constitución argentina como otras de la región tuvieron ese camino. En la Argentina se creó el Consejo para la Democracia, para la consolidación de la democracia, en 1985, que rigió durante todo ese periodo y sacó cuatro o cinco trabajos sobre la reforma de la Constitución, el presidencialismo, el parlamentarismo, todos estos temas donde se buscaba limitar el acceso del pueblo al poder. La reforma constitucional era atenuar el presidencialismo y lograr otro tipo de reelección que no fuese la reelección anterior, que era por simple, es decir, buscar la reelección y buscar un nuevo sistema de sufragio, un sistema de sufragio que permitiese la doble vuelta, de modo tal de unir toda la oposición contra, digámoslo claramente, el partido popular más representativo, que es el peronismo. Este tema se utilizó ya en la reforma de 1972 y me decía también acá un colega, esto es lo importante, que ya se utilizó
en Francia. Lo utilizó Napoleón III para impedir el acceso de la izquierda al poder. ¿No fue así? No, que me comentaste. Te agradezco el dato. O sea, el término voluntad tiene el francés precisamente esa época. Napoleón III sabía que la izquierda ganaba por mayoría simple, pero la unión de las derechas impedía eso. Bien. Y después por la NUS en el 72 también. Correcto, eso es lo que dijimos. Bueno, estas son las constituciones reformadas. La economía, hay dos factores en la economía, dos tipos de economía. La economía liberal, donde se debilita el Estado diciendo que se garantiza la libertad e igualdad de los ciudadanos, pero al mismo tiempo se lo excluye al ciudadano de intervenir en los hechos económicos. El pueblo no puede ejercer mucho de sus derechos porque no puede llegar a comprar, a tener su propiedad. Estos derechos como el trabajo, el salario, la vivienda digna, son derechos programáticos. Yo no le puedo ir a exigir a un juez que me dé justamente una vivienda o me dé un trabajo digno. Por supuesto, la clase empresarial toma una gran dimensión y vive comerciando, usufructuando el Estado. Las naciones y comunidades están indefensas frente a los poderes multinacionales. Nosotros no podemos hacer nada por este aumento que hay cada día de los alimentos. Es imposible. No tenemos elementos jurídicos para ello. Se favorece la concentración de la riqueza en pocas manos y lejos de alcanzar los sectores menos favorecidos, los más ricos siguen absorbiendo la riqueza. ¿Qué buscamos? Una economía humanista, con función donde se reconozca la propiedad privada con función social, cumplir los principios de justicia social, permitiendo una ganancia justa, no la usura, que es la ganancia ilimitada. Estos son los dos tipos de ética que juegan, la ética democrática y la ética del mercado. Declarar por eso la ilegitimidad de la usura y evitar, por ejemplo, el ataque especulativo de los fondos buitres. Sabemos que nuestra nación está indefensa ante los poderes de las multinacionales. Libre economía, a nuestro criterio, significa explotación de los poderosos a los más débiles económicamente. ¿Qué buscamos? Armonía y libertad en el pueblo, ocupación total de los trabajadores, evitando la desocupación y con ello la baja de sueldos, obtener los bienes necesarios para el pleno desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los argentinos. A eso lo denominamos justicia. Justicia es dar a cada uno lo que corresponde, que tenga acceso, posibilidades de acceso a una vivienda, que tenga posibilidades de acceso a un trabajo, que tenga posibilidades de acceso a la salud, a la educación. Con eso lograremos la dignidad. ¿Qué es la Constitución? Es un proyecto de nación, de municipio, perdón, de provincia o de municipio. Es un proyecto de comunidad. A partir de las revoluciones burguesas se intentó separar la política de la economía, la política para el pueblo y la economía para el mercado. No basta la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos. Se hacen necesarias las reformas económicas y sociales que permitan ampliar las bases económicas de la comunidad y el resguardo de los derechos económicos y sociales del pueblo argentino y en especial en esta reforma del pueblo de Mendoza. ¿Cuál es el mal, el problema que debe resolver la reforma? Señores, creo que está claro. La reforma debe resolver el problema de la exclusión y la desigualdad. Este es uno de los graves problemas que tiene toda Latinoamérica, la tiene Argentina y lo tiene Mendoza. Según el informe de Oxfam, el Foro Económico de Davos, en 2015 la mitad más pobre de la población recibió el 1% de incremento de la riqueza. En cambio, el 50% en la riqueza fue al bolsillo del 1% más rico. Esto es la ética del mercado.
contra la ética democrática. ¿Qué sistema defienden las constituciones latinoamericanas? La mayor parte defienden el sistema liberal e intereses capitalistas. Su mayor interés es impedir por las instituciones el acceso al poder de los gobiernos populares. Por eso el sistema de la doble vuelta o balotaje, que recién lo comentábamos. Pocas reformas defienden los intereses populares, o sea, el interés de la justicia. Lo hizo, a mi entender, por supuesto, acepto la divergencia, la Constitución del 49 en la Argentina y la reforma de 2009 en Bolivia y de 1998 y 2008 en Ecuador. ¿Cuál fue el fin de la Constitución boliviana? Y resolver el problema de la marginación indígena y la gran desigualdad de las clases sociales. Un modelo económico social comunitario basado en la cosmovisión indígena. Un nuevo constitucionalismo humanista contrario a la raíz individual e elitista de las constituciones liberales. Bueno, no vamos a entrar porque ya creo que no me queda tiempo. Pero vamos a ver como resumen lo que dice la Constitución del 49 en la provincia de Mendoza, que es muy parecida en todos los temas a la Constitución de Bolivia. Políticas económicas, políticas fiscales, ¿dónde vamos a la determinación del gasto de inversión pública por medio del mecanismo de participación ciudadana? Los ciudadanos tenemos que decir dónde se va a invertir nuestros propios dineros. No tenemos que dejar que lo digan un grupo de iluminados. No prescriben las deudas y daños económicos causados al Estado. La política financiera. No se otorgarán a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las bolivianas. Aquí no sucede lo mismo. Se otorgan condiciones más beneficiosas a empresas extranjeras que empresas argentinas y empresas mendocinas. Políticas públicas que pueden promocionar el consumo interno de productos hechos allí en Bolivia. Acá también compre mendocino. Son cuestiones que se pueden aplicar claramente. Y toda inversión extranjera, dice la Constitución de Bolivia, será sometida a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas, sin excepción. Sin excepción. La protección, las políticas sectoriales de sectores más humildes, campesinos, pequeños productores urbanos, asistencia técnica y tecnológica, las microempresas, las organizaciones campesinas, el trabajo por cuenta propia, debe tener un apoyo del Estado para poder funcionar, si no, no es posible su funcionamiento. El turismo también como una actividad económica estratégica, el medio ambiente, los recursos naturales. La población tiene derecho a participar en la gestión ambiental y la consulta previa de calidad del medio ambiente. Las empresas privadas bolivianas extranjeras pagarán impuestos y regalías por la explotación de los recursos naturales, cosa que ahora aquí no sucede en las mineras. Los hidrocarburos son propiedad del pueblo, no dice de la nación, no dice de la provincia, dice del pueblo boliviano. Esto lo hace, creo que yo, más potente, más importante para evitar la exacción de los recursos. Los recursos hídricos, que acá tenemos problemas a diario, son recursos finitos, estratégicos, cumplen una función social y no podrán ser objeto de apropiaciones privadas. Creo que ustedes saben, ha salido hace poco un caso de este tema, apropiación privada de este recurso del agua. Y sus servicios no serán concesionados. Tierra y territorio, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad pública y privada, comunitaria de la tierra, en tanto cumpla una función social o económica social. El Estado regula el mercado de tierras, evitando su acumulación en superficies mayores o menores a las establecidas por la ley. Los extranjeros, por ningún título, pueden adquirir tierras del Estado. Por último,
¿Qué dice la Constitución del 49 de Mendoza? El régimen económico financiero de la Constitución de marzo, porque fueron 2 reformas. La última, en el artículo 54, estableció que la producción agrícola, industrial, minera, el comercio, crédito, trabajo y propiedad individual deben ser considerados en función social, función común, en función del bienestar general. Se reconoce que la tierra debe pertenecer al que la trabaja, al igual que la Constitución de Bolivia. Se crean instituciones de crédito y fomento cooperativo, igual que lo hace Bolivia. En materia vitivinícola, la promoción y desenvolvimiento de pequeños productores, seguros agrícolas, seguros para las familias, el bien de familia, se establece el dominio de todos los bienes del Estado provincial, no solo los recursos naturales, como lo hizo la enmienda 1991 en su artículo 1. Por último, ¿cuál es la labor del intelectual? ¿Cuál es la labor de los que estamos en estas cosas y de todos los argentinos? Creo que debemos decir, como decía Sampay, que se ha inaugurado su instituto hace muy poco aquí en Mendoza. La labor es pensar la patria. Esa es nuestra labor y en beneficio de todos los argentinos. Muchas gracias.